Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amado. Compartimos la poderosa palabra de Dios invocando la unidad perfecta de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amado, el Señor Jesús hoy en su oración sacerdotal pide 3 veces por la unidad de la iglesia, por la unidad de los cristianos, por la unidad de la familia. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pues el enemigo viene para dividir, para destruir, para separar. El enemigo separa para que puedan los cristianos perder fuerza. El enemigo está separando a la familia, a los hogares, matrimonio, bendito Dios. Por eso Satanás, el mundo, el pecado, amado, propone muchas posibilidades para que el matrimonio se destruya, para que los hogares se destruyan. El mundo está poniendo, amado, posibilidades para que los matrimonios se puedan separar, para que se puedan disolver, para que muchas familias hoy se destruyan. Satanás también tiene su propuesta para los cristianos, para que los cristianos puedan dividirse. El diablo también está preparando, amado, una propuesta muy agradable para que los cristianos estén bien separados, bendito Dios, porque cuando los cristianos se separan está perdiendo fuerza, mientras que el ejército de Dios estén separados, peleados uno con otro. El enemigo está venciendo. El enemigo ya no necesita luchar contra nosotros. Satanás ya no necesita pelear contra nosotros, pues si nosotros peleamos uno contra otro, bendito Dios, nosotros los cristianos nos volvemos enemigos uno contra el otro. Esta es la mayor estrategia que el diablo está utilizando. Por eso Jesús oró y pedimos al Señor que esta oración sacerdotal pueda recaer sobre nuestra familia, esos hogares que están divididos, esos hijos que están sufriendo la división del hogar, del matrimonio, de los padres, esa familia que hace tiempo ya no se están hablando más uno con el otro. Esos padres que se separaron por diferentes motivos. Esos hijos que ya no hablan más con su padre porque hay odio en el corazón que está separando. Los cristianos hoy, la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo, separada, dividida, obra maligna. Bendito es el santo nombre de Dios. El Señor hoy pueda, por su oración sacerdotal, unificar el cuerpo místico, reunir a la familia, restaurar lo que Satanás ha dividido, lo que el hombre ha dividido. Bendito es el santo nombre de Dios. Y compartimos la poderosa palabra en San Juan capítulo 17, verso 20 al 26, para la mayor gloria y honra de Dios. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de Jesús. Padre, te pido que ellos estén unidos. La oración de Jesús por su iglesia es que la iglesia se mantenga unida, que los miembros de la iglesia puedan estar siempre unidos. Bendito Dios. Entonces, amados, si Jesús pidió por la unidad, si Jesús oró para que la iglesia sea una sola, ¿por qué hoy hay tanta propuesta, tantas divisiones? ¿Por qué hay tantos grupos de cristianos con diferentes doctrinas, con diferentes predicaciones? ¿Por qué hay, amado, en estos tiempos muchas propuestas, personas, grupos que están presentando mapas que llevan a la vida eterna? Bendito Dios. Si Jesús había pedido por una iglesia y la unidad de sus miembros, bendito sea el santo nombre de Dios. La palabra dice en San Juan capítulo 10, versículo 10:
El ladrón que tiene una misión: venir a destruir, a separar, a dividir, a matar, a robar. Bendito Dios. Este ladrón es Satanás. San Juan 8:44. Es el señor de la mentira, el padre de la mentira. Es el señor de la muerte. Nunca ha dicho la verdad. Siempre ha mentido, dice Jesucristo. Y a consecuencia de la mentira del diablo, el cielo se ha dividido, amado. Satanás comenzó la división en el cielo. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, la palabra dice que Satanás, aquella serpiente antigua, comenzó a dividir el cielo. Separó a los ángeles buenos y malos. A muchos ángeles que eran buenos, Satanás lo convirtió en ángeles malos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, la tercera parte de las estrellas fueron arrojadas al cielo, desde el cielo. ¿Por qué? Porque esta tercera parte de ángeles fueron engañados por este mentiroso, por este seductor, para que pueda causar una división en el cielo. Bendito Dios. Y fue arrojado a la tierra y sigue causando divisiones. Jesús, amado, había pedido que seamos una sola cosa. San Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, el Espíritu Santo es el que mantiene la unidad. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todo. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo trae la unidad, dice Pablo, amado. Y si hoy estamos divididos es porque no es obra del Espíritu Santo. Que haya tantas sectas, tantos grupos, no es obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, si Jesús pidió por la unidad, ¿por qué entonces hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantos grupos con diferentes doctrinas, con diferentes mapas? Bendito sea Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4. Jesús había dicho en el evangelio de hoy que seamos una sola cosa. Y dice Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Bendito sea el santo nombre de Dios. ¿Cuántas veces Pablo repite la unidad? Hay un solo cuerpo. ¿Y qué es cuerpo? Bendito sea Dios. Cuerpo en la palabra de Dios la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y Pablo dice que hay un solo cuerpo. Significa de que hay una sola iglesia. Hay un solo espíritu. Y este único espíritu, que es el Espíritu Santo, no puede estar confundiendo a este grupo para que diga de esta manera y están confundiendo a otro grupo. Bendito Dios. Es el diablo que confunde. El Espíritu Santo no puede confundir. El Espíritu Santo no puede dividir. El Espíritu Santo es unidad, dice Pablo. Dios le ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor y una sola fe. No existe dos fe, ni tres fe, ni cuatro fe. Una sola fe, y la fe que Jesús ha dejado a su iglesia, y la iglesia transmitió por 2000 años esta única fe. Bendito sea el santo nombre de Dios. Hay un solo bautismo, dice Pablo. El bautismo es uno solo, es el bautismo que tú has recibido. No existe dos bautismos ni tres bautismos, dice Pablo, amado. Y cuántas personas en estos tiempos siendo engañados, personas engañadas, bendito Dios, se vuelven a bautizar, a recibir el bautismo por segunda, por tercera, por cuarta vez. La unidad es perfecta. Para que la unidad sea perfecta, dice Jesucristo, esta unidad Jesús lo quiere en la iglesia. En San Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor ha dicho: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Jesús ha dicho que Él construye una iglesia. Esta iglesia, la que Jesús construyó, era una sola hasta el año 1517.
Antes del año 1517 no existía el protestantismo, no existía ninguna secta protestante, no existía ningún evangélico, solamente había una sola iglesia, bendito Dios, hasta que apareció Martín Lutero para dividir la iglesia. Hasta que apareció Juan Calvino para dividir la iglesia, hasta que apareció Enrique VIII para dividir la iglesia, hasta que apareció Juan Hus para dividir la iglesia, amado. Y a partir del año 1517 comenzó la división, y lo que vemos hoy, el resultado son miles de sectas. Lo que a Dios no le agrada. Lo primero cristiano, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. De esta manera se mantenían y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para la fracción del pan y en la oración. Bendito sea el santo nombre de Dios. Los primeros cristianos mantenían la enseñanza de los apóstoles. Eran hombres obedientes, eran hombres que se sometían a la autoridad eclesiástica, lo que Jesús había dejado en San Mateo 28, 19 al 20, a una iglesia para enseñar. Estos cristianos se dejaron enseñar por esta iglesia. Compartían lo que tenían. Se reunían para la fracción del pan y la oración. Estos primeros cristianos eran hombres que practicaban la fracción del pan, lo que nosotros llamamos Eucaristía o Santa Misa, bendito Dios. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice la palabra: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, bendito sea Dios. Los cristianos, los creyentes eran unidos. No habían separaciones, no había sectas, no había protestantes. Nadie protestaba por la doctrina de los apóstoles. Nadie se oponía a la enseñanza de la iglesia, hasta que apareció Martín Lutero en el año 1517, bendito Dios, para que el cuerpo místico de Jesucristo comience a dividirse, a desmenuzarse, a despedazarse. Como Cristo estará llorando viendo su cuerpo despedazado por los hombres, por los falsos cristianos, pseudo cristianos, bendito Dios. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, la palabra dice: sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Bendito es el santo nombre de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 4, que el cuerpo es uno solo, amado. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, una cabeza no puede tener dos cuerpos. Si una cabeza tiene dos cuerpos, significa de que se está deformando, bendito Dios. Un cuerpo normal tiene una sola cabeza y un solo cuerpo. Por eso hay una sola iglesia, la que Jesús había dejado. La que viene después son iglesias fundadas por don Juan, por don Pepito, bendito Dios. Pero la iglesia establecida por Cristo ya está para siempre. Dice: el poder en la tiniebla no podrá contra ella, bendito Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice la palabra de Dios sobre el cuerpo de Jesucristo: y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Bendito sea Dios. ¿Para qué fuimos bautizados? Dice Pablo: para formar un solo cuerpo. No fuimos bautizados para ser testigos de Jehová, no fuimos bautizados para ser mormones, no fuimos bautizados para ser pentecostales, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, una sola iglesia, bendito Dios. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Qué es lo que trae la división, amado? En Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 7, la palabra de Dios dice el por qué la división. No existe otro evangelio, hay un solo evangelio. Estoy muy sorprendido, dice Pablo, de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que lo llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio.
Tú que tenías una fe, tú que recibiste enseñanza, la catequesis, ¿por qué te pasaste tan rápidamente, dice Pablo, de este evangelio a otro evangelio? Versículo 7, en realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que lo perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Jesucristo. Bendito Dios, no existe otro evangelio. No existe otra fe, no existe, amado, otra enseñanza. Lo que existe, hay personas que lo perturban y que lo engañan, bendito Dios. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócritas y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pablo dice que el Espíritu claramente está revelando que en los últimos tiempos, es decir, desde el año 1517, algunos renegarán de la fe. El que renegó de su fe fue Martín Lutero. Y luego todos sus secuaces y seguidores, hoy muchos católicos están renegando de su fe. Y esto lo dice Jesucristo en San Mateo capítulo 24 versículo 3 al 4. Que en el último tiempo habrá una señal, y la señal será el surgimiento de muchos falsos mesías, de muchos falsos ungidos. ¿Para qué? Mateo 24:10, para engañar inclusive hasta los elegidos. Y en esos tiempos muchos renegarán de su fe. Y por eso hoy muchos están diciendo: cuando yo era católico. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 16 verso 17 claramente dice Pablo cómo hay que comportarse ante estas situaciones, cómo es el comportamiento del cristiano. Hermanos, les ruego que se fijen en lo que causan divisiones. Fíjate quién está causando divisiones. Fíjate quién está causando en pedazos el cuerpo místico de Jesucristo. Fíjate quién está fundando su propia iglesia en cada esquina, dice Pablo, y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Porque esto que causa divisiones se va contra la enseñanza que tú recibiste. Por eso te está hablando mal de la Virgen María. Por eso te está hablando mal contra el Santo Rosario. Te está hablando mal contra la Eucaristía. Es porque esto están hablando mal contra la enseñanza que tú has recibido. Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con su palabra suave y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Bendito sea Dios. Estos hombres no vienen para salvar, vienen para engañarlo, dice Pablo claramente. Es necesario apartarse de ellos. Y el mismo Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 20, las sectas, él lo considera como un pecado de Satanás. Y dice Pablo que es fácil ver lo que hacen los malos deseos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, sectarismos y partidismo. Bendito Dios. Lo que hacen las cosas malas, la cosa que desagrada a Dios, fácilmente la reconocemos, porque va causando divisiones, va causando sectas, va separando la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo. Y dice la palabra en San Juan capítulo 10 verso 16 que habrá un solo lugar, un solo rebaño y un solo pastor. Jesús no quiere que haya 2 ni 3 rebaños, un solo rebaño con un solo pastor. Y Él ha dejado un pastor visible en San Juan 21:15 a Pedro. Amado, que nadie te engañe y que Dios bendiga tu vida.